Hola y bienvenidos a un video más del curso básico del Laravel 9. En este video veremos el uso de Tinker para probar las tablas intermedias. Nos vamos a nuestra terminal y aquí vamos a ejecutar PHP Artisan Tinker. Ya saben que mediante Tinker nosotros podemos interactuar con toda nuestra aplicación y vamos a ver cuál es la forma correcta para nosotros interactuar con nuestras tablas intermedias. Nos vamos nosotros aquí a la terminal. Aquí en Tinker nosotros vamos a crear una nueva instancia del modelo libro para crear un nuevo registro. El día de hoy van a aprender mediante Tinker cómo crear un nuevo registro de un modo diferente. Aquí colocamos el nombre de una variable libro y creamos la nueva instancia. New app anti/, entramos a la carpeta models y le indicamos que vamos a hacer uso del modelo libro. De este modo, punto y coma al final y presionamos enter. Tenemos esta nueva instancia, por aquí nosotros colocamos la variable libro. Y aquí nosotros vamos a indicarle los campos que queremos registrar en esta nueva instancia. Por ejemplo, el título. Y por aquí nosotros colocamos el valor que va a tener ese título. De nombre le vamos a poner libro de terror, por ejemplo. Punto y coma al final, presionamos enter. Luego llamamos al otro campo de nuestra tabla libro. Colocamos la misma variable. Y aquí nosotros vamos a llamar a la descripción que necesitamos ingresar. Descripción. Aquí le vamos a colocar es un libro muy bonito, de este modo, punto y coma al final. También nosotros tenemos que asignarle la fecha de publicación. Aquí nosotros borramos esto y colocamos fecha y en bajo publicación, que es el otro campo de nuestra tabla. Aquí colocamos la fecha con el año, el mes y el día. Aquí vamos a colocar 2022-04-28. Presionamos enter. Y por último, el código en bajo idioma que necesitamos asignar. Aquí colocamos código en bajo idioma. De este modo, si nos vamos a nuestra tabla, veamos qué idiomas tenemos en esta tabla. En la tabla idioma, libro bajo idioma, tenemos el 1, el 7 y el 2. Vamos a colocarle el 2 para que nos guarde este libro que vamos a crear con el código en bajo idioma 2, que va a ser en idioma inglés. Aquí nosotros presionamos enter y por último nosotros llamamos a la variable libro y llamamos al método save para guardar este registro que nosotros acabamos de armar en este video. Presionamos enter, nos vamos a nuestra tabla libro y aquí tenemos nuestro nuevo registro, libro de terror. Se dan cuenta cómo mediante Tinker interactuamos con toda nuestra aplicación, insertamos un registro en la tabla libro. Y para nosotros manejar las relaciones con las tablas intermedias a la hora de crear nuestro registro, lo hacemos de este modo como están viendo aquí en Tinker, que ya luego veremos cómo pasarlo a nuestro controlador. Pero por ahora vamos a verlo mediante Tinker. Llamamos a la misma variable libro y llamamos a la relación que existe entre el libro y el autor. Por ejemplo, vamos a asignarle autores primero. La relación entre libro y autor. Como yo estoy creando el registro aquí mediante el modelo libro, que estamos haciendo aquí la nueva instancia del libro, nosotros tenemos que llamar a la relación autores con este nombre. Entonces aquí nosotros al nuevo registro que acabamos de crear, al nuevo libro que acabamos de crear, le vamos a indicar que necesitamos hacer referencia a la relación autores para asignarle los autores que nosotros necesitemos asignar a ese libro. Aquí en Laravel tenemos un método llamado attach para asignar y dentro nosotros le colocamos el identificador del autor que queremos asignar al libro que acabamos de crear. El libro que acabamos de crear tiene el código en bajo 9. Nosotros le vamos a asignar qué autor queremos asignarle. Por ejemplo, el autor con código en bajo autor número 5. Entonces aquí con este método le colocamos 5. Mediante esta relación autores, ¿qué es lo que va a pasar? Que el libro con código en bajo 9, que es el último que acabamos de crear, que es este libro de terror, le va a asignar al autor número 5. ¿Pero dónde? Mediante esta relación, si se dan cuenta, hace referencia a la tabla libro bajo asignar autores. A esta tabla es donde le va a asignar el nuevo libro creado con código en bajo 9. Le va a asignar el código en bajo 5 del autor. Y eso lo va a llamar a nuestra tabla intermedia aquí. En asignar autores es donde se va a registrar la asignación que estamos haciendo aquí nosotros. Al libro que acabamos de crear vamos a nosotros colocarle el autor que estamos colocando aquí. El identificador del autor que queremos asignarle al libro que estamos creando. Presionamos enter. Nos vamos a nuestra tabla intermedia. Y aquí podemos ver el registro. El código en bajo libro 9 con el código en bajo autor 5. ¿Por qué? Porque le estamos indicando que al nuevo libro que acabamos de crear mediante la relación de autores, mediante esta relación que tenemos en el modelo, vamos a asignarle a este libro
el autor número 5 y nos lo asigna aquí a nuestra tabla. Para eliminar el registro, aquí Laravel también tiene otro método llamado detach. De este modo, escriban correctamente para que a ustedes también les salga adecuadamente. Presionamos Enter, nos vamos a nuestra tabla intermedia y nos elimina la asignación que habíamos hecho del libro con el autor gracias al método detach. Este método detach no solo recibe un parámetro, sino un conjunto de parámetros. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a nuestra base de datos, la tabla lib-libro puede tener muchos autores. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al libro podemos asignarle muchos autores, uno o muchos autores. Acabamos de ingresar un autor a la tabla intermedia, pero también podemos asignarle muchos autores. ¿Cómo es que lo hacemos aquí en el método attach? Llamamos attach y aquí nosotros le pasamos un array de identificadores de autores que queremos asignarle a este libro. Si nosotros nos vamos a los autores, en nuestra tabla lib-autor, tenemos 3, 4, 5, 6, 7. Estos son los códigos de los autores que podemos asignarle a un libro. Aquí nosotros podemos pasarle ese array de identificadores de autores para asignarle a este libro. Colocamos 3, 4, 5, 6, 7. Presionamos Enter. Nos vamos a nuestra tabla intermedia, lib-asignar autores. Y nos asigna correctamente. ¿Se dan cuenta? Miren, todos los autores que tenemos en nuestro sistema lo ha asignado al último libro que acabamos de crear. Por eso es de que gracias a estas relaciones que tenemos en Laravel, que lo maneja de una manera bastante eficiente, podemos asignarle a un libro muchos autores. ¿Se dan cuenta? Y si usamos detach, nosotros podemos eliminar todos los registros que tenemos aquí de igual modo. Presionamos Enter, nos vamos a nuestra tabla y nos elimina todos los registros de la tabla intermedia. ¿Se dan cuenta? Un detalle que tenemos que tener cuidado con el método attach es el siguiente. Por ejemplo, voy a tratar de asignar el autor con código autor 5, el número 5 al libro que acabamos de crear. Nos vamos a la tabla, lo asigna correctamente. Se dan cuenta, si se dan cuenta, lo asigna de una manera adecuada. Pero si yo vuelvo a ejecutar este mismo método attach y nos vamos a la tabla, aquí nos genera un valor duplicado, lo cual es incorrecto. No debería pasar esto en esta tabla intermedia. ¿Por qué? Porque ya tengo un registro en la que me indica el libro y el autor asociado al libro. Se dan cuenta, no tengo que tener valores duplicados. Este error de duplicidad que nosotros tenemos en la tabla intermedia, Laravel lo ha manejado de una manera bastante eficiente con el método sync, que vamos a ver también en este video. Voy a eliminar primero el registro con detach. Aquí voy a colocar detach, lo elimina, nos vamos a nuestra tabla. Ya no tiene ningún registro en nuestra tabla intermedia y vamos a ver cómo funciona el método sync, que no soluciona este error que tiene el método detach. Voy a subir un poco por aquí. Vamos a borrar por aquí y vamos a nosotros llamar a sync. Este método es bastante eficiente al momento de manejar tablas intermedias. Nosotros colocamos el autor que tenemos que registrar y asociar al libro que estamos creando. Presionamos Enter. Nos dice que nos ha asignado un autor a este libro con identificador 5. Nos vamos a la tabla intermedia y aquí tenemos el libro 9 con el autor 5 que acabamos de asignar aquí. ¿Y cómo hago para eliminar con el método sync? Aquí borro este número y le paso un array vacío para que me elimine el registro que yo acabo de crear aquí. Como es un solo registro, lo hago de este modo. Aquí presiono Enter. Me dice que me ha desasignado, ¿no? Este attach es como asignar y detach es como desasignar. Digamos que ha quitado el autor asignado al libro. Si nosotros nos vamos a la tabla, podemos ver que nos ha quitado al autor que nosotros acabamos de asignar. Pero ¿qué pasa con este método sin lo siguiente? Miren, yo asigno el número 5. Nos vamos a la tabla, nos asigna el 5. Pero si vuelvo a ejecutar este mismo método sync, con el mismo identificador del autor que yo quiero asignar a este libro, nos vamos a nuestra tabla y miren, ya no nos permite ingresar valores duplicados. ¿Se dan cuenta? Miren, vuelvo a ejecutar el mismo método sync y no me permite volver a registrarlo porque ya está registrado. Esta es una de las ventajas que trae el método sync. Este método sync no solo le podemos asignar un parámetro, también un array de valores. Aquí nosotros, por ejemplo, vamos a pasarle todos los autores, que serían el 3, 4, 5, 6 y 7. Como este método sincroniza, este sync es de sincronización en inglés, este método sync va a sincronizar. Si este identificador ya ha sido registrado, no lo va a volver a registrar. Miren, aquí yo paso un array con los identificadores de los autores que quiero asignar a este libro. Pero este método sync, este 5 ya no lo va a tomar. ¿Por qué? Porque este 5 ya está asignado al mismo libro.
Si aquí yo presiono Enter, nos vamos a nuestra tabla. Y miren, el valor 5 no nos lo duplica, solo nos asigna los que no tenemos nosotros aquí en nuestra tabla. El que ya estaba lo deja. ¿Por qué? Porque pertenece a este array. Se dan cuenta, los ha asignado a todos. Pero ¿qué pasa si ahora yo quiero quitar alguno? Por ejemplo, quiero quitar, paso el mismo array, pero quitándole los que no quiero. Por ejemplo, el 4 y el 5. De este modo, presiono Enter. Nos vamos a nuestra tabla. Le hemos indicado aquí en el array que le pasamos, ahora le indicamos que solo le vamos a pasar el 3, el 6 y el 7. Correcto, estamos quitando el número 4 y el número 5. 4 y 5 lo tenemos aquí en nuestra tabla. Refrescamos nuestra tabla y nos ha quitado los registros. Y así nosotros podemos ir quitando los registros. Yo, por ejemplo, de aquí quito el 3, presiono Enter. Me voy aquí a la tabla, actualizo y me quita el número 3. ¿Se dan cuenta? Y aquí yo de igual modo puedo quitar, por ejemplo, el 7. Presiono Enter. Hago clic aquí y me quita, miren. Por último, para quitar el último valor necesitaría enviar un array vacío. Presiono Enter. Nos vamos a nuestra tabla. Y nos quita completamente los registros. Este método SYN es bastante interesante. Y ya veremos cómo usarlo correctamente en un video posterior a este en nuestro controlador. Y se van a dar cuenta que nuestra aplicación va a funcionar de una manera bastante eficiente al momento de nosotros llamar a nuestras tablas intermedias. Si te gustó este video, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, suscribirte al canal y dejar tu like en cada video. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.